Bueno, vamos a acabar esta jornada de clausura de las segundas jornadas Mujer, Ciencia y Tecnología con una mesa de debate con nuestras 4 invitadas de las jornadas, que seguro que las conoceréis porque las hemos estado viendo todos estos miércoles: Susana Ladra, Carmen Infante, Marta Macho y Carlota Pi, que acabamos de escucharle. Entonces, bueno, pues vamos a ir charlando con las limitaciones que tiene esto de charlar a distancia, ¿verdad?, a través de Zoom. Ahora os tenemos en la pantalla a las 4, algunas con unas camisetas muy chulas. Chulas, sí. Entonces, bueno. ¿Se vea? Muy bien. Bueno, encantadas de teneros aquí. Entonces, bueno, vamos a empezar esta mesa de debate. Como no todo el mundo ha visto todas las charlas, en primer lugar, me parece lo más oportuno que en unos minutos cada una de vosotras os presentéis un poco y nos contéis desde qué momento supisteis que queríais dedicaros a la ciencia o a la tecnología y cómo ha sido vuestra trayectoria hasta llegar hoy aquí. Entonces, bueno, si os parece, vamos a empezar en el orden que han sido las charlas. Empieza Susana contándonos un poco quién es y esto, que acabo de comentar. Luego Carmen Infante, después Marta Macho y al final Carlota. Venga, adelante, Susana. Sí, hola a todos. Bueno, yo soy Susana Ladra, soy ingeniera informática y también matemática. Y bueno, soy profesora titular de la Universidad de La Coruña. Soy investigadora aquí del Centro de Investigación en TIC y también, bueno, dirijo el Campus Innova de la universidad, que es un campus que apuesta por la innovación tecnológica. ¿Cuándo decidí dedicarme a la ingeniería, a la informática, a las matemáticas? Bueno, la verdad es que yo siempre digo que yo vivía en una burbuja científica, casi una burbuja STEM, porque mis 2 padres son matemáticos. Yo de pequeña me pasaba la vida, me encantaba ir con mi padre que daba clase en una facultad de matemáticas, entonces iba allí. Me acuerdo perfectamente que un colega suyo me explicó un día, yo enana de todo, pues que eran los números negativos, que si subir un ascensor, bajar, es decir, vivía rodeada. Yo de pequeña quería ser matemática. Luego, bueno, durante mi etapa de secundaria tuve una asignatura de programación en el instituto, en el colegio, y entonces aprendí que era eso de los algoritmos, ese pensamiento computacional, esa creatividad. Entonces me enganchó esa parte. Yo lo veía casi como una parte aplicada, ¿no?, de las matemáticas. Y bueno, dudando entre si matemáticas o informática, pues al final acabé haciendo informática porque tenía que desplazarme a otra ciudad, no estudiar en mi ciudad natal, y entonces eso también te gusta, ¿no?, la etapa universitaria fuera de casa. Entonces, bueno, ahí entré en lo que es la ingeniería informática, entré un poco despistada, ¿no?, porque yo era más, bueno, pensaba que la informática era esa parte de diseño creativo de algoritmos, etcétera, y no lo que es la ingeniería informática y toda la parte de desarrollo de proyectos software de gran escala, etcétera, y también descubrí esa parte, ¿no?, que me gustó y sigo, bueno, dedicándome parcialmente a ello. Y eso fue un poco mi trayectoria vital. Fue clave, desde luego, de pequeña, pues vivir en una casa donde se fomentaban mucho todos los juegos científicos, matemáticos. Teníamos juguetes de todo tipo de construcciones, juegos científicos, el Kiminova, Cheminova, de todos los Nova que había. Y entonces, bueno, eso al final, bueno, fue casi natural, ¿no? De hecho, mis hermanas hicieron medicina, pero la primera, cuando decidieron medicina, fue como, ¿cómo medicina? Pero si tú ibas para ingeniería de teleco, es decir, era casi natural que fuésemos a hacer alguna ingeniería, ¿no? Y se veía casi raro no dedicarnos a eso. Gracias, Susana. Vamos a cambiar un poco el orden porque Carlota se tiene que ir un poco antes, ¿verdad, Carlota? Y muchísimas gracias. Lo siento mucho porque he tenido un lío con la agenda y bueno, tengo aquí un problemilla logístico, pero vaya, ya está. Bueno, no pasa nada. Entonces, mucho. Eso, nos cuentas un poco tú quién eres y cómo llegaste a
a esto? ¿De dónde te vino esa idea de estudiar ingeniería y cómo has llegado aquí? Pues mira, nosotros somos 4 hermanos, dos chicas y 2 chicos, y yo recuerdo toda la vida y especialmente como este momento así revelador, cuando yo pues debía tener 6 o 7 años y le pregunté a mi madre, oye mamá, ¿yo qué voy a hacer? Y mi madre me contestó así sin titubear ni un solo segundo, me contestó lo que tú quieras, ¿no? Pensé, wow, ¿no? Yo esperaba una respuesta como más cómoda, ¿no? Una respuesta clara, ¿no? No dando esta responsabilidad de, bueno, lo que tú quieras, harás lo que tú quieras. Y en este lo que tú quieras, pues esto, pues como os he dicho antes, pues a mí me gusta mucho leer y me gusta mucho pues un poco pues las historias de las de aventuras, de un poco pues de fantasía, ¿no? Y bueno, y me interesaban las cosas que se desarrollaban pues en torno a la magia, a los mundos paralelos, ¿no? Y bueno, y esto que parece como un poco raro, ¿no? Porque a veces no la gente dice, no, es que las ingenieras o los ingenieros sois gente súper cuadriculada. Yo pienso todo lo contrario, ¿no? O sea, al revés, ¿no? Para ser buena ingeniera precisamente es imprescindible soñar, ser creativa, imaginar cosas que nadie ha imaginado para después hacer que pasen, ¿no? Y al revés, ¿no? O sea, igual que pienso exactamente lo mismo de las matemáticas, por ejemplo, Susana, ¿no? Y también es algo que, pues también, ¿no? Relacionado con esto, ¿no? Con estas cosas que, ¿no? Y en mi casa igual, ¿no? Mis padres, la verdad, ninguno de mis padres, ni mi padre ni mi madre, no han tenido formación técnica porque son de letras, como dicen ellos, pero siempre en mi casa de todo era cómo nos repartimos las croquetas, cómo hacemos esta receta, todo iba a cómo esto porque flota, ¿no? O sea, este tipo de razonamientos. Y entonces llegó el momento que a los 18 años que se me ha parecido una animalada tener que escoger cuál va a ser tu futuro, me decidí por una ingeniería como hubiera podido decidirme por las matemáticas o por la física porque era realmente lo que más me interesaba. Y después, dentro de la carrera de ingeniería, escogí la especialidad de técnicas energéticas porque es lo que me pareció más parecido a la magia, ¿no? Del principio de incertidumbre de Heisenberg, que es algo que me atrapó rápidamente, ¿no? O cómo funciona la neutrónica, o cómo tenemos que imaginarnos cómo interaccionan partículas subatómicas que nadie ha visto, ¿no? Y bueno, un poco por ahí, ¿no? Un poco, a veces un poco poético, a veces un poco así loco, pero fue aquello lo que me despertó, ¿no? Y después realmente yo lo disfruté mucho, disfruto mucho. Todavía a fecha de hoy, yo me gradué en el 2001. A fecha de hoy todavía me hacen clics conocimientos de entonces, ¿no? Esto no sé si os pasa a vosotras, ¿no? De que de repente, clac, algo encaja, ¿no? Ahora, después de casi 20 años, ¿no? Y bueno, esta es un poco mi historia. Me ha encantado oírla, es verdad que si no, que parece que somos de ciencias o de letras, entonces si te gusta la ingeniería ya no te gusta la literatura o no sé qué. Exacto, cosas absurdas, ver, ¿no? Cree la gente que no son en absoluto ciertas, ¿eh? Somos una mezcla, para como nada. Dices, hay que elegir algo, pero es una pena tener que elegir, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a Carmen Infante, a ver qué nos cuenta, cómo fue su historia. Ah, está silenciada. Un segundo, Carmen, que no te escuchamos. ¿Estás silenciada? Sí, ahora. Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes a Navarra. Bueno, como ya dije hace 2 semanas, lo mío no fue un flechazo con la ciencia a primera vista. Sí que vengo de una familia obrera, bastante normal, con 2 hermanas mayores, una que se dedica a la medicina, se dedica todavía, otra que estudió ciencias químicas, por lo tanto sí que teníamos un buen fundamento en ciencias y a mí siempre me gustó la biología, también un poco siempre preguntándote cómo funciona esto desde el punto de vista bioquímico, sobre todo era mi pasión. Y más que nada surgió pues en el COU de aquel entonces, ¿no? En el último año del bachillerato. Tardé un poco de tiempo en empezar a estudiar biología hasta que no llegué a Berlín y bueno, sí estudié, pero yo no pensaba que me iba a dedicar a hacer ciencia en un futuro. Eso fue surgiendo y yo puedo decir que hasta después del doctorado no tuve la suficiente autoconfianza
para pensar que yo me podría dedicar a dirigir un equipo científico. Entonces es un proceso que no se nace con esto. Yo lo dije, por lo menos en mi caso yo no nací y todavía estoy en formación, es decir, todavía se aprende, pero bueno, fue, digamos, hasta incluso después del doctorado cuando ya pensé, no, esto sí que es lo mío y sí que valgo y sí que puedo diseñar un proyecto científico, lo puedo dirigir, lo puedo coordinar y puedo también supervisar a otros estudiantes, otros científicos. Y ahí es cuando un poco te lanzas a la aventura de hacerlo tú misma, pero no, yo no nací siendo jefa de un grupo de científicos, desde luego que no. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, vamos a escuchar qué nos cuenta Marta, cómo fue su historia. Bueno, yo tampoco creo que se nazca de ninguna manera, coincido contigo, las cosas dependen del entorno que tengas y del acompañamiento, de tu forma de trabajar y de muchas cosas. Mi historia fue parecida a la vuestra, 4 hermanos, 3 chicas y un chico, en un ambiente con un padre que era profesor de clases particulares, pero en donde nos animaban a hacer lo que quisiéramos, ¿verdad? Y bueno, me gustaban mucho muchas cosas, me gustaba mucho la literatura, me gustaba todo. Yo soy el prototipo de alumna, como supongo que os pasaba a vosotras, estoy casi segura que se me daba bien todo, estudiaba, trabajaba, pero la ciencia estaba muy metida en casa. Y seguramente hubiera podido hacer física, pero mi hermana, la inmediatamente mayor a mí, estaba haciendo física y entonces no quería competir, entre comillas, aunque no lo hubiéramos hecho, supongo, con ella. Y entonces lo que me decidí por las matemáticas, porque me gustaron mucho desde el principio, se me daban muy bien, también lo debo reconocer, que eso es parte de la historia. Hacer matemáticas no las haces porque caes allí de casualidad, te tienen que dar bien, y yo soy matemática teórica además, con lo cual, bueno, mi implicación en las matemáticas ha sido un poquito dura al principio, porque esa falta de confianza de la que habéis hablado alguna de vosotras, sobre si podré llegar a esto, pues me ha rondado en muchos momentos y todavía algunas veces ese síndrome de la impostora me atrapa, ¿no? Pero bueno, esa es un poquito mi historia. Sí, ese síndrome me parece que lo sufrimos más de una y más de dos, ¿no? Por desgracia. Pero bueno, en estas jornadas lo que pretendemos visibilizar es precisamente lo contrario, ¿no? Que la mujer lleva años trabajando en ámbitos científicos y de ingeniería y además con mucho éxito. Así que por eso estáis aquí vosotras, para demostrar que es así. Pero bueno, esta difusión que estamos haciendo todos estos días y hoy en particular es necesaria porque seguimos observando que en la sociedad parece que sigue existiendo esa idea de que ciertas profesiones son masculinas. Y bueno, pues ahí va la siguiente pregunta, un poco para las 4. Si habéis sentido a lo largo de vuestra carrera profesional ya alguna dificultad especial en ese camino laboral por el hecho de ser mujeres. En algún momento. Carlota, empezamos, por si acaso te tienes que ir en algún momento. Vale, gracias. Pues mira, yo pienso que como el mundo está hecho por y para el hombre blanco heterosexual del primer mundo, todo lo que no sea eso, pues tiene dificultades. O sea, es así. Más o menos, con más intensidad o menos, y obviamente todas se pueden superar. Por eso soy, como os decía antes en la presentación, tan fan de las cuotas, porque introducir sesgo positivo en un sistema que ya tiene un sesgo endémico es fundamental para romper con estas barreras, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la dificultad, desde mi punto de vista, existe. O sea, algunas las vivimos con más o menos intensidad, pero la dificultad está allí porque los datos son espeluznantes, de brecha salarial, de acceso de las mujeres a posiciones de decisión, de liderazgo. O sea, y esto no cambia significativamente a lo largo del tiempo y no va a cambiar si no introducimos este sesgo positivo. Entonces yo veo claramente la necesidad de estas cuotas y también de tener referentes, mujeres referentes en las que las mujeres jóvenes, las niñas, las adolescentes hoy en día pues se puedan reflejar y puedan ver, pues esta lo ha hecho, yo también, ¿no? Esto es la típica
prueba. Que alguien, pensad en un científico, o sea, levanta la mano la gente y después preguntas, ¿cuántos habéis pensado en una mujer? Nadie, ¿no? Y todo el mundo se va a Marie Curie, jolines, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser, no? Pues porque falta mucha visibilización, falta mucho ejercicio de construir estos referentes para que las personas podamos tener estos role models, no solamente incluso las mujeres, sino también los hombres. Y sin ninguna duda, a la pregunta que tú hacías, Gurutze, es claramente sí, y es debido a este built-in bias en el que vivimos. Sí, y no sé si podéis contarnos algún ejemplo, yo qué sé, cada una, ¿no? Igual hemos vivido un momento particular, concreto, que bueno, pues que te ha supuesto, ¿no? Por ser mujer, decir, vaya, si soy hombre, o sea, no me pasa esto, ¿no? En mi caso, si me permitís, pues cuando yo fui madre por primera vez hace ahora 13 años, parecía normal y estándar y perfectamente aceptado que a una mujer alrededor de los 30 años, cuando decide ser madre, se le pone en la encrucijada de si quieres ser madre o tener una carrera profesional. Y esta encrucijada es una mentira. Y ahora, 13 años después, yo pienso que esto ha evolucionado un poco más porque cada vez hay menos hombres dispuestos a dividirse por la mitad, ¿no? Y por lo tanto, pues esta, vamos a decir, discriminación es un poco menos, a pesar de que todavía existe muchísimo, ¿no? Y esto también otra vez, cifras oficiales nos lo dirán, ¿no? Cuántas mujeres se bajan de la carrera porque se da por hecho que se tienen que bajar de la carrera profesional en el momento que deciden ser madres. Y esto es un caso que me pasó a mí en directo, por ejemplo, ¿no? Todo lo que no sea hombre, blanco, heterosexual de primer mundo, pues entraña estas dificultades adicionales. Sí, no sé si las demás queréis contarnos algo, no sé, de vuestra experiencia personal o algo que hayáis observado a vuestro alrededor en este sentido. Bueno, puedo comentar yo alguna cuestión. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte a lo largo de mi vida profesional y prácticamente no he notado, yo la verdad que también soy un poco inocente en ese sentido, y puedo decir que prácticamente no he notado así ninguna situación sangrante. Sí que, bueno, notas pues en equipos a lo mejor de desarrollo que presuponen que los buenos programadores a lo mejor son más los hombres que las mujeres. Esto, por ejemplo, también en la propia carrera, ¿no? Pues en un grupo de prácticas pues parece que los que hacen las prácticas son los chicos y la chica está ahí mirando, ¿no? Pero me ha pasado, por ejemplo, hablando con estudiantes que me han contado que orientadores de instituto les comentaban eso, que las carreras, pues no te metas en informática, que eso es para chicos, ¿no? Por ejemplo. Aún a día de hoy, vamos a decir, hace 5 años o algo así. Pero sobre todo eso, sobre todo la sensación, ¿no? de cuando estás en una reunión, cuando se está hablando ya de aspectos más técnicos, pues parece que buscan la mirada, ¿no? Más a los hombres que a las mujeres, cuando, bueno, pues a lo mejor estás ahí como jefa del proyecto, ¿no? Y que tienes toda la capacidad técnica para resolver las cuestiones. Entonces eso sí que lo he notado a veces, o incluso negociando algún plan de estudios, etcétera, pues temas, ¿no? De, pues tú qué vas a saber, ¿no? Que no te has enfrentado a la vida, tú, no solamente a lo mejor por ser mujer, también ser mujer joven, etcétera. Entonces esa combinación parece que explota a veces la cabeza. Sí, yo también podría decir algo, porque además de mujer, que fui joven un tiempo, ya no tanto, es el hecho también de ser extranjera, ¿no? Es lo que dice Carlota. Al final, pues, nunca uno sabe de dónde vienen los problemas. Y lo cierto es que, tanto por lo que he observado en mí como en compañeras, pues tienes que hacerte oír mucho. Y hay que mantenerse muy serena y no perder el temple y no dejarse intimidar, por eso que decía también Susana, porque las miradas van dirigidas a otros interlocutores y a veces tu opinión pues se ignora en un grupo donde igual estás con, no sé, pues con 7 u 8 catedráticos sentados en una reunión. Y hay que hablar fuerte para que se te oiga. Eso sí que me he dado cuenta, ¿no? Y digo, a veces le ocurre también a todas mis compañeras. Y luego el tema
de familia, esa mentalidad de exclusión que todavía existe en la sociedad y también en muchas mujeres, que tenemos que luchar contra ellas también. Yo, más que en el entorno laboral, lo he vivido en el entorno social. Una crítica muy dura hacia mi persona por el hecho de tener una hija y seguir en línea en la carrera. Es decir, pues que te pregunten, por ejemplo, ¿para qué tienes un hijo si no disfrutas de él? Este tipo de cuestiones que nadie le hace a un padre, por ejemplo. Y Alemania es un país muy conservador en ese sentido y esa pregunta me ha llegado desde muchos puntos diferentes. Entonces es una situación dura porque incluso aquí existe el término alemán de las madres cuervos, digamos, que son las madres como yo, es decir, que tienen a los hijos abandonados. Y está, pues es un término que usa todo el mundo. Es decir, que se supone que las madres tienen que dedicar cuidado a sus hijos, por lo tanto, en la mentalidad de mis becarias o de las científicas jóvenes que empiezan a hacer carrera ahora, siempre tienen esa disyuntiva. ¿Qué hago cuando quiero formar una familia? Entonces le tienes que decir, oye, si a mí me ha funcionado, te va a funcionar a ti también, por eso son los referentes tan importantes también, ¿no? Totalmente. Pero sí, es decir, resumiendo, a veces hay que ser mejor que el hombre para llegar al mismo nivel, esa ha sido mi experiencia, y demostrar muchísimo más que igual se le exige que demuestre un hombre en la misma situación. Y bueno, pues eso, a veces dar una palmada en la mesa de vez en cuando, también para que se te oiga. Bueno, en mi caso, seguramente el momento más duro para mí fue la época de la tesis, porque yo me incorporé a un grupo de trabajo en Lyon, en un grupo muy competitivo además. En Francia los grupos de trabajo son muy competitivos y con gente de la escuela normal, en fin. Y yo hubo un momento que dudé en dejarlo por el paternalismo que sentía hacia mí. Estaba como única mujer, a lo mejor rodeada de 15 estudiantes varones, y cuando íbamos a un congreso pues me podía pasar estar 2 mujeres jóvenes escuchando y participando, porque yo participaba siempre frente a 70 varones, ¿no? Entonces hubo momentos, me acuerdo una vez en un congreso en particular, que uno de los popes en mi área me hizo una pregunta y antes de dejarme contestar hizo así, no me dejó. Y siempre he dudado si es porque se respondió él mismo a la pregunta o pensó directamente que no iba a ser capaz de responder. Entonces aquello me sentó muy mal, porque quizá me hubiera sentado mejor que me hubiera destrozado como destrozaba al resto de los que hablaba, es decir, pues irme luego llorando, ir a llorar al váter, vamos. Como los demás, ¿no? Sí, pues bueno, pues decir, este tío lo que me ha hecho, a pensar, sencillamente opinaba de mí que era una absoluta inútil para responderle, y eso te ronda la cabeza, y creo que, bueno, yo no lo dejé, pero puede llevarte a pensar que no eres capaz y por ejemplo, a dejar una carrera. Sí, estoy segura que pasa, ¿no? Y que a más de una le habrá pasado, ¿no? Sentirse tan mal en cualquiera de las circunstancias que habéis contado. Carmen no sabía que en Alemania estaban peor que aquí. O sea, siempre tendemos a pensar, ¿verdad?, que hay otros países europeos como Alemania que están más avanzados en todo esto, pero bueno, tú eres la prueba de que no. Es igual, e incluso en Escandinavia, a pesar de lo que dice la prensa y todo. Sí, pues los países nórdicos tan modernos también. Al fin y al cabo, pues sí hay muchas ventajas para todo el mundo, es decir, pues te puedes tomar una baja maternal, te ofrecen ayuda con los hijos, instalaciones en los centros, pero el hecho de decir, bueno, pues es una persona joven que probablemente quiera tener hijos, eso sigue siendo para la mujer un problema y no para el hombre. Sí. Que también los hombres tienen hijos, se pueden quedar en casa, yo no lo entiendo, ¿no? Porque a la hora de emplear a alguien es a la mujer a la que se le pregunta y usted quiere tener hijos. Eso está prohibido en Alemania. Sí, no, yo creo que aquí también. Pero te lo preguntan. Ya. ¿Vale? No pasa protocolo, ¿no? Y si vas a presentarte a otra universidad fuera, porque aquí la gente hay mucha movilidad de trabajo, la típica pregunta, ¿qué va a pasar con la familia?
se va a venir con usted a vivir, qué va a pasar con los hijos, tiene ya buscado un colegio, es decir, cosas que en las entrevistas de trabajo a los hombres es que ni se lo pregunto, porque es normal que el padre esté fuera de casa de lunes a viernes y vuelva a su casa el fin de semana. Eso no se le admite a una madre. Es decir, que sí todavía hay mucho de este tema que hay que trabajarlo, también los hombres. Sí, sí. Bueno, hoy además... Si me permitís, ¿sí? me desconecto. Sois unas cracks, me saco el sombrero, la verdad. Intentaré recuperar las sesiones vuestras para poderlas ver enteras. Y esta noche les cuento un cuento a las niñas con vuestra historia. Historia de las científicas. Gracias, Carlota, y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos. ¿Una menos? Os iba a decir que hoy, el día 25 de noviembre, justamente hoy, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A Marta ya le he visto de morado, como ya lo sabe, ¿verdad? Bueno, los datos que presenta la ONU a día de hoy siguen siendo estremecedores, ¿no? Este problema no ha desaparecido. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual y, bueno, los datos son absolutamente terribles, ¿no? Parece que los avances, a pesar de la sensación en general que tenemos como de mejor, de ir a mejor y de avanzar, pues parece que vamos demasiado lento, ¿no? No sé qué podemos hacer para eliminar esta lacra, ¿no? Hay mucha gente trabajando, alguna está por aquí cerca, tenemos las unidades de igualdad y mucha gente luchando contra esto, pero ¿qué ideas podrían ayudar a paliar este desastre? ¿Se os ocurre alguna idea? Marta, por ejemplo, puedes empezar tú. Bueno, es complicado porque hay muchas cabezas pensando en este tema y la verdad es muy difícil. La base está en la educación, desde luego. Creo que es muy importante a niños y niñas, sobre todo, porque los mayores ya a lo mejor tienen las ideas muy interiorizadas, el hacerles llegar que las mujeres merecemos el mismo respeto que los hombres, ¿no? Es un derecho humano el sentirte elemental, el sentir que no te van a violentar. Y luego también transmitir, yo creo, que la violencia no solamente es violencia física, la violencia toma muchas formas. De hecho, la campaña de Emakunde de este año, precisamente de hoy, del 25 de noviembre, se ha centrado en las mujeres mayores, esas mujeres que han aguantado de manera silenciosa durante toda su vida muchas violencias por parte de sus parejas y no tenían la manera de desengancharse, pues porque si te has casado te aguantas, no tenían independencia económica. Hay muchas formas de ejercer la violencia, invisibilizando, por ejemplo, a las mujeres que han hecho ciencia, que se les ha invisibilizado durante mucho tiempo. Por eso es importante tener modelos, y la labor que estáis haciendo, por ejemplo, vosotras desde la universidad. Todo eso es violencia también. No solamente es que te pongan la mano encima, ¿no? Esa es una violencia ya un poco especial. Pero yo entiendo que hay que educar, que insistir en el tema, que ser conscientes de que las mujeres tenemos derecho a vivir tranquilas, en libertad y sin que nadie nos violente en nuestro día a día, que recibimos violencias constantemente, en mi opinión, violencias no es micro, son violencias, pequeñas violencias que te ponen en tu sitio porque tú eres una mujer y a ti te toca callar, ¿no? Hacerlo visible, gritarlo y decirlo lo más que se pueda. No sé si queréis añadir algo, Susana o Carmen. La verdad es que es difícil añadir nada. Sí. Bueno, Marta lo ha explicado perfectamente. Simplemente, desde el punto de vista quizá tecnológico, pues intentar, ¿no?, que estas plataformas que hay ahora, que parece que estamos más conectados, que la voz parece que llega más lejos, espero que se utilicen, ¿no?, que podamos canalizar, ¿no?, estas posibilidades hacia ese sentido, ¿no? Porque parece que tiene, ¿no?, toda tecnología también puede ser mal utilizada, ¿no? Pues intentar, ¿no?, yo que soy de ese ámbito, buscar la manera, ¿no?, de que esos usos vayan hacia donde nosotros queremos, ¿no? Entonces atajar los malos usos y intentar potenciarlos, porque ahora mismo pues sí que es verdad que muchas de esas violencias, ¿no?, se efectúan a través de redes sociales, etcétera. Y entonces, pues habrá que también
buscar las fórmulas para intentar atajar esas y, ya digo, y utilizar la tecnología para un buen fin en ese sentido. Sí, para mejorar las cosas, ¿verdad? Sí. Y también, bueno, pues el programa que tenemos también, continuando con la línea, y bueno, pues gracias también a Marta y Susana, porque es en principio lo que hay que decir, pero el problema que tenemos también es, pues, estas tecnologías también hacen que sea difícil controlar un poco los estímulos que reciben nuestros hijos e hijas. Y por ejemplo, pues yo veo un tema muy difícil, pues es el tema de la concepción de la pareja que se está ahora imponiendo en nuestras generaciones jóvenes, por ejemplo. Y eso es educación y es también un poco cómo controlar este acceso que tienen nuestros jóvenes y nuestras jóvenes a películas, a series, donde en todo caso siempre aparece la mujer como, pues, el sexo débil, digamos, que hay que ayudar, que hay que pedir la mano si se quiere uno casar con ella. Y luego pues tenemos modelos en los que se considera que una sexualidad plena, adulta, requiere un tipo de violencia, o alguna forma de violencia. Eso está actualmente, lo veo como un gran peligro también en el entorno de nuestros y nuestras jóvenes. Por lo tanto, sí, hay que utilizar esa tecnología y también luchar contra la otra tecnología que es tan accesible y por medio de grandes campañas educacionales, pues intentar compensar esto, porque yo creo que es básico, es decir, es la concepción de pareja que estamos transmitiendo a nuestras hijas y a nuestros hijos, es fundamental ya desde pequeños que sepan que es una cuestión de igualdad en todos los sentidos. Sí. El otro día aquí mismo, en el planetario, donde estamos aquí el público presencial viéndoos, se defendieron unos trabajos que se llama un concurso en 3 minutos y uno de los trabajos fue una chica que había hecho el trabajo fin de grado con una propuesta sobre educación sexual, una asignatura todavía pendiente, lo llamó así, y proponía una educación sexual para niñas y niños pequeños en primaria, porque lo mismo que estamos hablando, ¿no? Lo que decís al final, ¿dónde están educando esa educación sexual? ¿En las redes, ¿no? A través de la pornografía. Bueno, pues ella proponía una educación sexual muy temprana y con una propuesta ya muy cerrada, con un trabajo fin de grado, que me pareció muy interesante por todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque parece muy necesario para eliminar todo este problema. Sí, yo creo que es básico. De hecho, no hace mucho salió una encuesta aquí en Alemania, donde las chicas veían normal, por ejemplo, una gran mayoría, el hecho de que sus parejas le controlaran los móviles, ¿no? O le controlaran o les recomendaran qué ropa se tienen que poner. Entonces uno dice, bueno, a ver, eso es violencia ya, es decir, nadie tiene que controlarte tu móvil y mucho menos lo tienes que ver como una cosa normal y como el derecho de tu pareja, del hombre, ¿no? Porque no era recíproco. Sino que el hombre controle, pues a ver, y que los ataques de celos, por ejemplo, se vean como una señal amorosa. Entonces, era espeluznante los resultados de esta encuesta. Yo creo que ahí tenemos que empezar a trabajar todas y todos, también los padres varones, en los hijos y en las hijas, porque tenemos una generación que está bastante sometida a estas influencias externas que son difíciles de controlar. Sí, bueno, está claro que el empoderamiento de la mujer, ¿no?, pasa por la educación y que mujeres independientes económicamente pues serán mucho más difíciles de agredir, de dominar y de todas las cosas que no nos gustan. De todas formas, pues bueno, hay ámbitos, ¿no?, que son todos estos de ciencias y tecnologías en los que hay salidas laborales con buena remuneración y estamos aquí porque seguimos con unas cifras
de mujeres que participan en estos ámbitos muy bajas, entre el 15 y el 20% en el mejor de los casos. Entonces, a pesar de que nosotras estamos hoy aquí y luchamos por eso, tanto la cátedra como vosotras, como las unidades de igualdad, tanta gente, sigue mucha gente fuera de estos círculos cuestionando que sea importante aumentar estas cifras, ¿no? Claro, la pregunta, ya sé la respuesta, ¿no? ¿Consideráis que es importante que los equipos de trabajo tengan más mujeres? Pero ya no para las mujeres en sí, sino vamos a decírselo a los demás. Es importante para la sociedad en general, para los hombres, para todas las personas. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué diríais? No sé, Carmen o Susana, empezad. Sí, yo si queréis empiezo yo. Venga, Susana. Porque, bueno, en mi ámbito bueno, los números son terribles. En ingeniería informática, en nuestro centro, el porcentaje de chicas de nuevo ingreso, es decir, entre los estudiantes que acceden a primero de la carrera, no llega al 12-13% las mujeres, ¿no? Son cifras que en vez de ir hacia una supuesta paridad, etcétera, cada vez parece que son peores, ¿no? Entonces es algo preocupante, efectivamente es preocupante porque siempre decimos, ¿no? Estamos perdiendo la mitad del talento, ¿no? Que hay en este ámbito, ¿no? Es decir, suponiendo que los hombres no son mejores que las mujeres, ¿no? Así por naturaleza, ¿no? Entonces simplemente si no acceden las mujeres no estamos perdiendo mucho potencial, buenas ingenieras informáticas que harían pues, ¿no? Soluciones mucho mejores, etcétera, ¿no? Porque no estamos perdiendo ese talento. Además es un talento que necesitamos porque la demanda, ¿no? de profesionales en nuestro ámbito no para de crecer, ¿vale? Es decir, existe una demanda que no está siendo cubierta, ¿no? por profesionales en informática. Pero es que luego los equipos tienen que ser diversos, los equipos de desarrollo. Es decir, hay innumerables ejemplos de fracasos, ¿no? Por culpa de no incorporar una perspectiva de diversidad, ¿no? a esos equipos. Pues, por ejemplo, yo creo que es famoso, ¿no? Pues, por ejemplo, este software de reconocimiento de voz, ¿no? Que fue diseñado por un equipo, ¿no? de solo hombres y todo funciona perfecto mientras lo desarrollaban, y en el momento en que él fue probado, por primera vez fue probado por una mujer y no funcionaba. Es decir, no sé si incluso fue en un proyecto y la evaluadora del proyecto estaba mirando si habían hecho algo en el proyecto, probó el software, probó la aplicación que tenía que reconocerle su voz y no se la reconocía, pues porque estaba probado por solo hombres. Entonces ya solamente si hubiesen incluido a una mujer, ¿no? en el equipo de desarrollo y que hubiese probado, etcétera, ni siquiera es que tendrían que haber puesto a la persona desarrollada, es que ya solo considerar, ¿no? que ese software iba a ser usado por mujeres, que ni siquiera habían planteado eso, ¿no? Entonces, obviamente, en el momento en el que se incorpora gente diversa, pues toda la casuística florece, ¿no? Pero bueno. Pero el tema de los sesgos, ¿no? En los sistemas informáticos, y más ahora en los sistemas que funcionan a través de la inteligencia artificial, ¿no? que aprenden de ejemplos, pues tienen un problema enorme si esos ejemplos están sesgados y no se consideran ejemplos que cubran, ¿no? todas las casuísticas, ¿no? Entonces, nosotros siempre abogamos como que los equipos diversos en género, diversos en edad, diversos de todo tipo de diversidades. Es decir, creo que en mi charla lo comentaba, un ejemplo, ¿no? Recientemente pues había un software también de reconocimiento de vídeo para seguimiento de partidos de fútbol donde seguían la pelota, ¿no? Claro, de repente apareció un árbitro que era calvo y el software, en vez de seguir la pelota, pues pensaba que la cabeza del árbitro era la pelota, ¿no? Es decir, hay que buscar ejemplos de todo tipo, ¿no? Entonces, incorporar diversidad a los equipos hace que pues las personas que pertenecen a esos equipos puedan incorporar toda su vida, toda su perspectiva dentro de esos equipos. Entonces, cuanto mayor sea la diversidad, y no podemos de nuevo pensar solo, ¿no? en
hombre, blanco, heterosexual, ¿no? que sea el que establezca cuáles son los parámetros de generación de estos sistemas, ¿no? Entonces, desde luego, en el ámbito informático es imprescindible la incorporación de mujeres y, en general, de equipos diversos en los equipos de desarrollo. Sí, gracias, Susana. Yo creo que Marta... Sí, Carmen, habla. Sí, no, solamente decir que sí, que en principio tanto la equidad de género como la diversidad en general, en todos los sentidos, razas, religiones, etcétera, son necesarias. Es una cuestión de justicia, ¿no? Es una injusticia que no tengamos, que tengamos la mitad de las mujeres en la población y solamente tengamos un 15 o un 20% de mujeres en los gremios que deciden cómo va a funcionar la sociedad, tanto a nivel de decisiones políticas, científicas, empresariales, sociales. Eso es injusto, entonces pues hay que luchar contra esa injusticia. Y lo que dice Susana, estamos desperdiciando un potencial tremendo si no damos paso a todas estas chicas y mujeres también, o le facilitamos el acceso a otros niveles de decisión. Y bueno, pues necesitamos, como ha dicho Carlota, necesitamos cuotas, necesitamos una forma de decidir o de discriminar positivamente o accionar positivamente en favor de la mujer. Y para yo esto no lo pongo en duda. Ayer leí una entrevista con una investigadora del Instituto de Estudios Económicos alemán que decía que lo de las cuotas es como unas gafas, que cuando te las pones la primera vez te molesta en la nariz y te las quieres quitar, pero luego te ayuda a ver mejor. Pues es eso. Es decir, nos tenemos que proponer esto porque de forma natural no vamos a llegar a una equidad. Es decir, está visto que nos podemos quedar otros 200 años esperando a esto, así que hay que intervenir y hay que intervenir de forma positiva. Y esto pues, es simplemente una acción de justicia hacia la mujer y hacia todos los grupos que no están representados. Bueno, yo puedo añadir algo a lo que ya han dicho Susana y Carmen, que lo han dicho estupendísimamente bien desde mi punto de vista, coincido con ellas al 100%. Yo diría también que lo que nos afecta a las mujeres afecta a todo el mundo, porque convivimos hombres y mujeres continuamente, ¿no? Y también les lanzaría un mensaje a esas personas que en este momento están tan nerviosas porque las mujeres estamos empezando a llegar a puestos donde pueden liderar, que tener, como decía Susana, equipos diversos, mujeres con perspectiva de género, mujeres feministas opinando y liderando en todos los ámbitos de la vida, seguramente haría que los hombres vivieran mejor, porque los hombres tampoco están muy contentos seguramente con el rol que les ha tocado vivir. Entonces, algunos sí. A algunos les encantará el puesto que tienen, pero estoy segura que hay una gran mayoría de hombres que les gustaría vivir de una manera distinta, compartiendo en igualdad con las mujeres las decisiones, los fracasos y los éxitos. Entonces, para mí el mensaje es, chicos, vais a vivir mucho mejor seguro. Me dirijo a los hombres últimamente ya, porque las mujeres creo que estamos empezando a estar bastante empoderadas. Chicos, viviríais mejor si hubiera más mujeres que os mandaran un poco y que dirigieran vuestras vidas como a nosotras nos las han dirigido toda la vida tantos y tantos hombres. Sí, me ha encantado. Sí. Es verdad, yo creo que nos tenemos que dirigir, ¿no?, mucho más a los chicos y a los hombres. A los hombres, que también necesitan un poco ese cambio. Quería decir solamente por lo que dijo Marta la semana pasada, que en cuestión de sanidad es muchísimo mejor si consideramos el factor género a la hora de producir medicamentos, de hacer estudios clínicos y no probarlo todo en hombres al final, ¿no? Y eso es un beneficio también para los niños, las niñas y los hombres, no solamente para las mujeres. Es decir, es un beneficio para todos, sin duda.
Sí, sin duda. Entonces, bueno, seguimos, ¿no?, en el camino de intentar esto, que no está nada fácil. Y bueno, a Marta ya le envié el artículo, pero de vez en cuando hay quien nos contesta, ¿no?, cuando ve acciones de este tipo, que claro, que las chicas que ahora no están eligiendo este tipo de titulaciones científicas y tecnológicas, pues bueno, es porque no quieren, porque están eligiendo otra cosa y que no les forcemos, ¿no?, a ese cambio. Entonces, ¿qué diríais a alguien que bueno, pues que nos achaca esto, ¿no?, que les dejemos elegir lo que quieran y que no insistamos en que elijan otra cosa? Yo solo le preguntaría, pero ¿cómo sabes que no te gusta una ingeniería si no sabes lo que es? Porque es decir, actualmente, yo hablo desde mi ámbito, que son las ingenierías, en concreto la ingeniería informática, es una total desconocida. Es una total desconocida. Hay gente cercana en mi entorno, familiares, amigos, etcétera, que no saben exactamente qué es la ingeniería informática. Piensan que es arreglar, formatear un ordenador, etcétera. Entonces, ¿cómo van a decidir libremente si no conocen, ¿no?, el resto de las opciones? Entonces, yo pongo el ejemplo, a lo mejor suena paternalista, pero no es mi sentido. Pero yo a veces me recuerda cuando mis hijos me dicen, es que esa comida no me gusta. Yo, pero ¿cómo no te gusta si no lo has probado? Pues pasa un poco lo mismo. Es decir, ¿cómo puedes decir que a las mujeres no les gustan las ingenierías, que les dejemos libremente elegir? Si no saben lo que es, no lo han probado y no pueden decir que no les gusta. Entonces, esa es mi frase. ¿Cómo puedes decir que no te gusta algo que no conoces? Sí, efectivamente, tenemos que contar un poco, ¿no?, qué son y contarlo a esas chicas que les va muy bien las matemáticas, les va muy bien la física y sin embargo acaban eligiendo, ¿no?, en segundo de bachiller otra cosa que no tiene nada que ver con eso. También yo creo que es una parte también eso de la autoconfianza, de tener modelos, ¿no? La elección no está en libro como uno pretende, aunque digamos en una sociedad de libre elección, puesto que las niñas desde pequeñitas están muy moduladas por el entorno. Y claro, pues tenemos que reflexionar sobre esto. Si a la niña se le cambia la habitación, pues el que monta las lámparas, los muebles de Ikea, coge el taladro, cuelga los palos y todo el padre. La madre es la que elige los cojines, cuelga las cortinas, en general, ¿no? Entonces le estamos dando a las niñas unos modelos que luego hay que luchar contra ellos. Porque claro, si esas mujeres en casa no saben ni dónde se compra un taladro, ni cómo funciona, y el padre no sabe cómo funciona la máquina de coser, y ya estamos poniendo roles. Entonces, no es tan libre la elección. Por no hablar de los catálogos de juguetes de Navidad, ¿no? Ahora que nos acercamos a esa fecha, es que pues eso es escandaloso. Es decir, que la libertad es bastante, diría, relativa en este caso. Si consideramos, y tenemos que reflexionar todos y todas, como padres también y como miembros de una sociedad donde ya somos adultos, de qué modelo le estamos transmitiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas en este sentido. Entonces no existe esa libertad tan auténtica. O en el caso de Susana, que tenía todos esos juegos de montar y todo esto. No sé yo si todo el mundo regala los mismos legos a las niñas que a los niños, por ejemplo, ¿no? Es decir, y aquí tenemos Susana un ejemplo, que se lo regalaron de pequeña y aquí la tenemos de ingeniera informática. Es decir, tenemos que empezar a cambiar desde la base, todos y todas, empezar a reflexionar sobre esto, de qué estamos haciendo con nuestros descendientes. Bueno, yo creo que con esas personas que dicen ya dejar a las niñas en paz, que elijan lo que quieran, las estáis traumatizando porque les estáis diciendo que eligen mal, que ese es el discurso que tienen algunos y algunas también, bueno, tendrán mucho miedo a que las cosas cambien, esa es mi opinión, y prefieren que, bueno, las cosas continúen como están, ¿no? Porque probablemente a algunos y algunas les viene mejor el que, bueno, pues no, las cosas no
no cambien demasiado, porque a lo mejor cuando se animen más mujeres, que ojalá empiece a pasar a hacer una ingeniería informática, pues otras recuperen esas matrículas que al principio, hace unos cuantos años, eran del 40%, ¿no? No sé si tienen mucho miedo de perder privilegios, pero desde luego yo creo que algunos no se merecen ni que se les conteste porque hacen mucho ruido y, por ejemplo, en redes sociales a veces tienes la tentación de llamar patán a alguien que está diciendo ese tipo de cosas, pero es peor porque le das más visibilidad. Entonces a veces es mejor callarse la boca, ladra con los tuyos y ya está, pero de hecho, bueno, creo que tienen miedo, sinceramente. Pues sí. Sí, algo así tiene que ser, porque es que la libertad legal es una cosa, ¿no? Y la real es otra, muy diferente, ¿no? Muy diferente. Se nos va escapando el tiempo a toda velocidad, entonces yo creo que ya para terminar y darle una luz un poco positiva aquí al final y para animar un poco a la gente que nos está escuchando, ¿podríais contarnos la mejor experiencia que hayáis tenido en vuestro ámbito laboral, ya que hemos estado hablando de lo malo, ¿no? Pues la mejor experiencia que hayáis tenido y así, pues bueno, contagiamos un poco de entusiasmo y de ilusión en estas profesiones científicas y tecnológicas. Pues Susana, venga, empieza tú. Yo estaba esperando, porque como siempre empiezo yo, digo, vale. Pues mira, yo pues experiencia como siempre lo mejor es mi presente. Yo soy una persona muy optimista y siempre no es que miro atrás y digo lo mejor me pasó, no, lo mejor es lo presente, pues voy a buscar lo que me está pasando ahora, que es que estamos colaborando en un proyecto muy interesante en el ámbito ¿no? del seguimiento de la evolución de la pandemia, de la COVID. Y es un trabajo en un equipo multidisciplinar en el que estamos trabajando, liderado por una microbióloga, María Poza, por una mujer fantástica, científica, increíble. Pues estamos trabajando estadísticos, ingenieros de caminos, ingenieros informáticos, bueno, biólogos, todos haciendo un equipo pues, que nos compenetramos genial, haciendo seguimiento de aguas residuales, es decir, la carga viral en aguas residuales para intentar ver cómo está evolucionando la pandemia e incluso autoridades, ¿no? Es decir, la Consellería de Política Social pues nos han subcontratado para intentar identificar pues, brotes en residencias de ancianos y son cosas que ves que la ciencia está sirviendo para el momento tan trágico que estamos viviendo, bueno, esperemos que salvar incluso vidas, ¿no? Al detectar, como alerta temprana, ¿no? Detectar estos brotes y esa unión, ¿no? Entre las diferentes disciplinas que es tan necesaria ahora y equipos, como digo, diversos, liderados en este caso por una mujer, ¿no? Y que estamos llevando la ciencia, ¿no? a lo terrenal y donde se ve la importancia de que eso, sin ciencia no hay futuro, ¿no? Y sin buenas científicas, pues no hay buena ciencia. Entonces yo creo que es una experiencia actual fantástica este grupo que estamos montando y que realmente desde las autoridades pues que vean, ¿no? La importancia de esta ciencia. Qué bonito, sí. Seguro que ha inspirado a más de una. Carmen, cuéntanos. Pues yo creo que para mí lo más reconfortante fue cuando acabé el doctorado. Y os cuento, yo hice un doctorado con una bacteria que produce un tipo de artritis crónica, incluso autoinmune. Entonces, bueno, pues trabajamos un poco sobre cómo esta bacteria afecta a la respuesta inmune en individuos. Y bueno, pues en esos estudios yo como ingenua estudiante de doctorado pues empecé a ver un tipo de célula que nadie había descrito hasta ahora y lo caractericé y nadie me creía. Yo decía, no, es un tipo de célula diferente, de célula inmunológica, de un tipo de células T. Y bueno, pues acabé mi doctorado, que uno, como digo, tampoco está muy empoderada y tampoco tiene la autoestima muy alta, y lo más gratificante fue pues ver estos resultados a los pocos años, a los 2 o 3, en los libros de texto.
Entonces, eso sí empodera y dices, bueno, a ver, nadie me creía, pero mi pequeñita pieza de este puzzle en la ciencia y en el funcionamiento del sistema inmune, pues no ha sido una inutilidad, sirve para algo y va a traer mucho beneficio, probablemente también a la larga. Lógicamente no fue mi hallazgo, luego vino mucha gente y siguió trabajando con estas células y claro, ya las caracterizaron bastante más exactamente, pero eso fue para mí, yo creo que lo que me impulsó después del doctorado a los 2 o 3 años de ver esto en el libro de texto, dije, bueno, pues voy a seguir porque igual mi instinto no es tan malo y el olfato me va a llevar a un buen puerto. Y bueno, sí, merece la pena. Bueno, qué maravilla, sois maravillosas. Bueno, lo que yo hago es muy teórico y entonces no voy a hablar de mis investigaciones que, bueno, ya está, se han publicado y ya está. Pero voy a hablar de una faceta a lo mejor que es un poco distinta, es mi trabajo diario, que es el trabajo de la docencia. Entonces, me gusta mucho dar clase, me gusta mucho comunicar las matemáticas de manera diversa, por ejemplo, matemáticas a través de la literatura, me gusta el mestizaje y para mí no hay nada más hermoso que ver la cara de una persona, por ejemplo, de un alumno o una alumna a la que le estoy contando, yo cuento topología, soy topóloga. Contar algo de topología, que es una asignatura absolutamente bella, es muy teórica, y de repente ver cómo se ilumina la cara de alguien que ha entendido algo, a lo mejor al cabo de 3 meses que se lo habías explicado, pero esas relaciones que haces, he entendido algo, encenderse esa chispa es maravilloso, o estar dando una charla de divulgación y que alguien que te ha dicho antes, es que a mí las matemáticas se me daban muy mal porque no las entiendo, tal, que le explicas algo de manera sencilla, algo de manera cercana, algo de matemáticas, y de repente se le enciende también esa especie de chispa de he entendido. Ese momento ajá, cuando tú provocas un momento ajá, es lo mejor que te puede pasar. Para mí eso es inenarrable. De verdad. Vocación docente absolutamente es importantísimo y no se le da el valor que tiene, hay que decirlo. Claro, tiene, es un valor muy fuerte, sí. Desde luego que sí. Sí, porque ahí está la base de la educación. Sí, y luego las matemáticas, y yo creo que son las grandes desconocidas, y ahora que nos estamos paseando por diferentes cursos de la ESO, de primaria, parece como que todo el mundo todavía sigue teniéndole un pánico a las matemáticas terrible. Y bueno, hay muchas de las ingenieras y demás que han ido a estos cursos y lo primero que les preguntan, ¿pero hace falta que te vayan bien las matemáticas para ser esto? Pero así como, es que claro, esto, Marta, tenemos todavía ahí un camino, ¿no? Para conseguir que se entiendan y se vea esa belleza que contabas tú. Eso es ese efecto contagio. Muchas veces a los niños y a las niñas no les gustan las matemáticas porque en casa no les gustan. Y es, qué horror, eso es qué cosa más horrible, ¿no? Cuando son de una belleza, Susana lo sabe porque ha cursado una carrera de matemáticas. Bueno, las matemáticas son bellísimas, bellísimas. Sí. Qué bonito. Bueno, y ya eso que has dicho de mezclar literatura y matemáticas y estas cosas que haces, vamos, tiene que ser muy bonito. Es que hay que romper moldes, dejarse de encasillar a la gente en determinados lugares y bueno, todo fluye. Hay literatura en las matemáticas y matemáticas en la literatura, hay de todo. Sí, en nuestro teatro está Sofía Kowalewski, que bueno, escribió libros de poesía y era matemática y bueno, pues como dices, está todo mezclado, ¿no? En las personas. Y bueno, como queremos dejar un ratito por si alguien quiere preguntar o comentar algo y ya se está acabando el tiempo, pues bueno, vamos a pasar, si os parece, al turno de preguntas, tanto aquí en el planetario como las personas que nos están escuchando desde casa. Es el momento, si alguien quiere, da igual, preguntar, comentar algo, esto es un debate, o sea que también, si alguien quiere comentar algo que le ha ocurrido, algo que quiere añadir al tema que estamos hablando hoy en el debate, pues sea bienvenido. Primero igual tendremos que empezar aquí en la sala porque como lleva retardo la transmisión a través de YouTube, pues
se van añadiendo al chat un poquito más tarde. Bueno, creo que Cristina. Hola, buenas tardes. Bueno, me ha encantado esta mesa redonda virtual. Soy Cristina García y vengo del Instituto Navarro para la Igualdad. Bueno, yo creo que todas habéis reflexionado y habéis comentado ideas de manera fantástica. Me quedo con el momento ajá. El momento ajá de Marta Macho me ha gustado especialmente porque yo ese momento también lo sentí cuando estudiaba teoría del género, ¿no? Y me explicaron todo en qué consiste el feminismo y en qué consiste el sistema patriarcal, ¿no?, en el que vivimos. También tuve un momento ajá, ¿no? Y desde la administración yo creo que bueno, somos otro agente muy importante, ¿no?, para desmontar y para reducir estas brechas. Pienso que desde la función pública tenemos que ser ejemplares, ¿no? No solo desde los institutos de igualdad, sino desde todos los departamentos. Desde el Gobierno de Navarra estamos trabajando transversalmente en ello y la verdad que descubrimos muchos momentos ajá en personas de la Administración que incorporan la perspectiva de género a sus propios ámbitos sectoriales, ¿no? Entonces, a mí me parece apasionante deconstruir la mirada que hemos tenido. En esa deconstrucción yo creo que encontramos muchas incoherencias, como Carmen decía, ¿no?, que nos hemos apropiado de roles que criticamos, ¿no?, y yo creo que ese sincretismo lo tenemos que llevar de buena manera, ¿no? Y bueno, pues me parece muy interesante ir abriendo la mirada, poniéndonos esas famosas gafas moradas en la ciencia y en todos los ámbitos. Y desde luego felicitar a la cátedra por esta segunda semana de la ciencia y las mujeres y la tecnología, porque bueno, pues es una pieza más para reducir esas brechas, para generar referentes, para visibilizar mujeres y para poner en la hoja de ruta cuestiones tan importantes como esta. Muchas gracias. Gracias, Cristina. No sé si alguien más quiere unirse aquí al debate, a comentar alguna cosa. Yo creo que parece que no. A través del chat, no sé. Bueno, esto es, ¿no? Yo creo que como cualquier debate, ¿no? Hemos debatido aquí nosotras cuatro y son igual, bueno, pues temas que van a seguir abiertos mucho tiempo, ¿no? Y que intentaremos, todas las que estamos aquí, seguir trabajando para conseguir que se vaya reduciendo toda esa brecha, para conseguir que haya más chicas como muchas de las que ya hay en estas profesiones y para hacerles que sirvan de referente para otras más jóvenes. Y bueno, yo creo que ese dominó funcionará y bueno, pues dentro de un tiempo pues tal vez no haga falta, ¿no? No haga falta y haya jornadas como esta, igual que habrá de distintas profesiones en las que haya igual mujeres y hombres. Ojalá lleguemos a eso, no sé si nosotras ya, no sé, nuestras hijas o nuestras nietas, o no sé, porque estaban hablando de 100 no sé cuántos años, ¿no? Bueno, esperemos que con estas acciones se reduzca ese número de años necesario para llegar a tener esa igualdad sin falta de cuotas y sin falta de acción obligada, ¿no? Que salga de forma natural. Ojalá que ocurra pronto. Nosotras, bueno, sí que tenemos esperanza. Antes de empezar con todo esto, 4 chicas han presentado sus trabajos fin de estudios que se han quedado, hoy están aquí también, y son trabajos maravillosos en inteligencia artificial, en ingeniería industrial, y bueno, ellas mismas dentro de nada, bueno, ya las tenemos fichadas, ya son modelos y enseguida las llevaremos también para que las conozcan y hablen de todo esto. Así que yo creo que vamos por el buen camino. Yo creo que ya, si se os ocurre una última pincelada, una última idea, pues en este caso para ayudarnos a las que estamos en la cátedra a hacer algo nuevo, algo distinto, o lo que os apetezca para acabar. A ver, el orden, ¿no? Digo, Marta primero, venga. Vale,
Bueno, yo creo que todo suma, lo estáis haciendo muy bien porque todo suma. Nada es poco importante. A veces la acción más insignificante es la que hace, como decía Cristina, no me acuerdo del apellido, ese momento ajá, ajá que puede ser en que alguien descubra que vaya, efectivamente hay desigualdad de género. Hacerle abrir los ojos antes a alguien y que no es que se lo crea, sino que lo entienda. Las cosas no hay que creérselas. Los de matemáticas en eso somos muy así. Hay que entenderlas. Entonces, creo que todo suma y efectivamente yo os animaría a seguir así, a ir contaminando a la gente de alrededor, que es lo importante, y nada, seguir adelante sin prisa. Aunque, bueno, yo sí que tengo un poco, porque yo soy ya un poco viejita, pero sin pausas, fundamentalmente sin pausa. Y enhorabuena por todo. Y gracias. Gracias a vosotras. Sí, bueno, eso... también... Carmen, sigue. Yo me sumo también a la suma y os agradezco muchísimo. Yo creo que lo estáis haciendo, bueno, ya el hecho de que exista esta cátedra ya es un logro impresionante. Y poco a poco, y lo que dice Marta, a contaminar y a difuminar y bueno, pues poco a poco a ir calando también con ideas nuevas. Igual alguna chica ya merece la pena si hemos inspirado en estas jornadas a 4 o 5 que hayan perdido un poco el miedo y se lancen a la aventura de empezar una carrera de matemáticas, de ingeniería o de ciencias. Eso sería un logro magnífico. Y bueno, pues me sumo a la enhorabuena y muchas gracias por la organización, por invitarnos y a seguir así. Lo hacéis muy bien. Gracias. Yo también me sumo a los agradecimientos. Es decir, yo creo que no tengo ninguna idea buena que transmitiros, solamente he dado las gracias por todas las acciones. Yo también, bueno, mi momento ajá en este ámbito también me vino muy tarde porque, como decía antes, vivía en una burbuja STEM, luego estuve en un grupo de investigación liderado por una mujer, etcétera. Entonces viví en una especie de burbuja que no era consciente y entonces sí que es bueno, ¿no? el ser capaz de entender que existe, ¿no? esta problemática y transmitirse a la gente que todavía vive en ese contexto privilegiado, ¿no? Que no es capaz de verlo. Y nada, animar eso a las chicas que empiecen y sobre todo también a las que están, que continúen, ¿no? Que hay muchos que se pierden por el camino. Así que nada, muchas gracias por vuestras acciones, por invitarnos y por dejarnos aquí un poco debatir sobre este tema, porque yo siempre aprendo muchísimo cuando me rodeo de todas vosotras. Yo creo que aprendemos todas, ¿no? Bueno, tenemos un comentario del chat de Ana Burusco que da la enhorabuena por contar vuestras experiencias vitales que seguro que han servido para que muchas de nosotras nos sintamos identificadas y eso como mínimo, desde luego que sí. Y entonces, bueno, pues desde aquí agradeceros vuestra participación, el habernos dicho que sí y dar las charlas estos miércoles, venir hoy al debate. Bueno, sabemos que lo más valioso que tenemos es el tiempo y, bueno, lo habéis invertido ayudándonos a dar estos pasitos. Así que, bueno, os lo agradecemos infinitamente y esperamos, bueno, poder invitaros de nuevo pronto y presencialmente para poder hacer lo que estamos deseando todos, que es vernos de cerca, tocarnos, ir a tomar una cerveza y poder compartir las ideas ya de una manera más cercana. Así que, bueno, muchas gracias, un abrazo enorme desde Pamplona, a las 3, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, gracias y nos vemos. Hasta luego. Hemos quedado para el ¿vale, chicos? Hasta luego. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Adiós, hasta pronto.